Metáforas del derrumbe. 2. Final del primer libro. 15 de diciembre. Ayer hice una pausa para desatar la pena. Luto por mi país. Luto por mí. Por los que han caído en las redes de su propia limitación. Pueblo que no es pueblo. Alma que no es alma. Infatigable estupidez que nunca cede. Pues de su materia está hecha la voluntad de los jerarcas. Siempre lo he dicho. De no haber masa, no habría tiranos. De no haber rebaños, no habría ni buen ni mal pastor. Se trata de otra cosa, y lo digo poniendo las manos en posición de rezo. Desnuda sobre mi cama, con el pobre ventilador que trabaja las 24 horas del día, bajo estos tórridos días de sol agobiante, que sale como una bala de fuego entre nubarrones de tormenta. Y viene a mi pensamiento la nueva frase del payaso libertario, que supo conseguir esa amorfa masa de fascistas, de idiotas o amigos del imperio. Lo dijo su ministra, a la que, como bien sabes, lector, si has seguido estas desoladas páginas, poco tiempo antes, el ahora señor presidente llamara montonera asesina. Pues así es. Como predije en el capítulo anterior, habrá el 20 de diciembre una manifestación del Polo Obrero. Los grupos de izquierda, los autoconvocados, posiblemente barrios de pie y otros grupos sociales. Es decir, todos aquellos que queramos enfrentar la impunidad imperante. Pero, frente a esto, nos han amenazado con la siguiente expresión: cárcel o bala. Y he aquí, como esta historia la escriben los que ganan. Tarde o temprano la tragedia habrá de repetirse. Porque el hombre no aprende y ama su odio. Es particularmente una patología popular amar a aquellos que en el fondo sabemos nos habrán de dañar. Recuerdo que hace ya unos cuantos años, un escritor amigo hizo una interesante observación al respecto. Fíjate, dijo en una de esas tantas tertulias que solían suceder en casa de mis padres, que nunca, pero nunca, cuando hablamos de Argentina, decimos mi país, sino este país. Era una aguda y profunda observación de la que se infería inmediatamente que ser argentino es asumir una antiidentidad. Pocos, excepto los pueblos originarios, sienten esta matria tan bella como vejada. Yo misma, emigrante al fin, no me conmuevo ante este paraíso, abandonado por la ingratitud de nuestras miradas distraídas. Una niebla de paisajes inespecíficos me separan de los lugares más adorables. Recuerdo haber estado en tantos sitios. El sur, con su mágico bosque de rayanes semejante a una leyenda, a una pintura sublime del impresionismo. El lago Lácar, donde me sumergí con 0 grados y sentí que la temperatura de mi cuerpo se templaba en la pureza helada de sus aguas. Los inmensos robles, los ombúes. Allá en Tucumán sucumbí, bajo la magia del Cerro San Javier, donde una poderosa niebla me sostenía en una franja aérea entre el cielo y la tierra. Y he sentido los paisajes de Catamarca, con sus escarchados cerros, y he corrido embelesada hacia los bellos precipicios, con una inenarrable ansia de echarme a volar. Era imposible imaginar que allí pudiese uno caerse.
La ley de la gravedad no existe en aquella sublime inmensidad. Y las arenas coloreadas de Jujuy, y los ríos de Córdoba con sus cascadas como fuentes sagradas, naciendo y renaciendo allá en Mina Claveros, salpicando el verde de su vergel. He visto tanta belleza, y sin embargo, nunca logré verdaderamente amarrarme a la tierra, abrazar su cuerpo de madre infinita y pródiga. Perdóname, tantas veces como no te he podido amar. Es esta pena que me acompaña desde la infancia. Es esta lejanía que me nubla la magia de tus hechizos, de 1000 paraísos, de sur a norte. Perdona a tus hijos ingratos. Me pregunto, ¿cómo estamos siempre traicionando la belleza? ¿Qué afán este de imbuirse en esta fatua historieta que tenemos por humana y trascendente? Y solo negamos como Pedro, de 3 a 10.000 veces, las puertas del Edén que a cada paso se nos abre. Ah, sí, claro. La famosa situación política, la mal parida economía, ese eufemismo de apropiarse de ti, de tus recursos, como si fueras un tesoro presto a saquear. Y se han hecho tantos horrores en tu nombre. Hemos renegado de ti, encerrándonos en malolientes cubículos a los que llamamos propiedad privada. Nada hay privado, solo nuestro propio cuerpo. Es sobre él que podemos ejercer nuestra única libertad. Nada más que el alma que la habita puede dar testimonio de la gran sinfonía de sus latidos, de sus ritmos, de la respiración, los infinitos estados de dolor y placer que le acontecen. Pero el cuerpo se ha vuelto cosa pública y tú, libertad primera, una cuestión privada. 17 de diciembre. Por 2 días he quedado en la perplejidad de nuevo, lacerante angustia que no llega al llanto. Y me he interrumpido nuevamente. Es este derrumbe, este negado centro de gravedad que nos hunde. Puede más aún que la refrescante fuente de la pena. Y mi pena se ha detenido justo en el origen de sus lágrimas. Los taladros, el agua sucia que nadaba por el pasillo. Luego, nuevamente el temporal y el simiesco plomero que lisa y llanamente se ha burlado de mí. Otra vez la peregrina recogiendo escombros, reboque que cae en enormes cantidades junto con la lluvia que se filtra por el arreglo mal hecho. Ese hueco infame, uno más entre tantos. ¿Cómo no a emparentar estas metáforas con la motosierra del payaso libertario? Los hijos del silencio y de la música ensordecidos por la cultura de la violencia construyen sobre ruinas. Mi casa cada vez más lacerada. Y no puedo meditar sobre mi vida más que alguna hora suelta en el día y entregarte, lector, estas descompaginadas ideas que se agolpan con hechos tan grotescos y mórbidos como este tiempo que nos precipita al abismo. 18 de diciembre. Línea de atención del gobierno. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Dices. Responde impávido el disquito, siempre con fría cordialidad. Si es por trámites, marque 1. Por urgencias, 2. Por denuncias,
3. Por suicidios, 4. Por árboles caídos, 5. Por abuso, 6. Por asesinato o femicidio, 6 o 7, u 8, u 9. O marque 0 y será atendido por un operador. ¿Hola? ¿Hola? Y marcas 0 para oír una voz humana. Nuevamente el disquito. Para asegurar la excelencia de nuestra atención, esta llamada será grabada. Finalmente, la voz humana hace su aparición como maná en el desierto. ¿Buenos días? ¿Por qué asunto es? Bien. Titubeas en verdad. Son muchos asuntos. Desearé ir personalmente a la comuna. Voz humana. Usted puede dirigirse a nuestra página web o bien enviarnos su requerimiento por correo electrónico. Pero necesito hablar con ustedes. No es tan simple, dices con torpeza. Es decir, una maraña de asuntos urgentes. La voz humana repite, mimetizada con los disquitos. Como le dije, puede dirigirse a nuestra página web o bien enviar un email a sfpu1nn@bg.ar. Pero he revisado esa página y los ítems, señorita, no coinciden con la problemática que quiero evacuar. ¿Evacuar? Pero, ¿cómo se te ha ocurrido decir evacuar? ¡Qué palabra tan absurda y solemne, criatura! Claro, querés estar al tono con el grotesco colectivo de la inoperancia correcta. Querías, como siempre, ser parte. Pero, ¿es que no entiendes, acaso? ¿Se te pasó de largo la sonrisa burlona del albañil de enfrente cuando le mostraste los escombros? Claro, es la mampostería. El plomero habrá aflojado la mampostería para arreglar el caño. Pero no podemos hacer ningún arreglo mientras llueva. Sí, lo entiendo. Otra vez tratando de caer simpática. Al menos seria, al menos cuerda. Y la furia contenida te chispea, aunque no lo desees en forma de sarcasmo. Sin embargo, hubo exquisitos 7 días de sol y no se hizo nada. Encogimiento de hombros del hombrecito moreno y pequeño. Tendrá que hablarlo con la administración. Pero te rindes de pronto. Ese agrietamiento repentino del ánimo y cierras la puerta. Vano intento de lograr la más mínima acción de justicia. Es que no entiendes que vives en el reino de la impunidad, hermanita. Que has elegido la gran broma de haber nacido. No comprendes de qué cosa se trata este mundo, aun después de tantas vejaciones a tu casa, a tu persona, a los otros. No comprendes que el mecanismo colectivo es la economía del pensamiento, que la masa cede su pensar a un orden ya establecido, que todo está fríamente calculado para que el individuo caiga en la conciencia de la inutilidad de cualquier acción que contradiga el inapelable decir del estado de cosas, sea cual éste fuera. El delito no consiste en qué hagas, sino en que lo hagas. El hombre masa no hace absolutamente nada. No denuncia, ni se escandaliza, ni se revela.
boga perezosamente por las aguas de la enlodada inundación de sus tiempos. Ante cualquier viento en contra, ruge furioso, pidiendo al viejo Aqueronte que siga y siga por las mórbidas aguas hasta llegar al amado reino de Hades. Tal es el temperamento autodestructivo del Homo vulgaris. De tal modo así, que tus impulsos infantiles, tu locura poética, solo te conducirán al cadalso. Como bien sabes, ha sucedido con tantos. No te preocupes, hermanita, que esto no te llevará a la gloria, y de llevarte, bien se encargarán los que te idolatren en tergiversar tu mensaje, dejando solo la fachada, la cáscara. De hecho, nunca en la historia de la humanidad ha trascendido un mártir por su mensaje. Lo que ha movido la lujuria de sus contemporáneos y generaciones futuras ha sido su dolor, el gusto por la anécdota de su tortura. ¿Cuántos Cristos sangran en las cruces tranquilizadas de la Iglesia? ¿Y cuántas veces ha sucedido que alguien abriera el corazón infinito del milagro de su verbo? Amaos, como yo os he amado. Jamás sucedió, jamás. De este modo, las más mínimas acciones de justicia verán plasmada su realidad en un mundo que solo es un espejismo, una alucinación, el fraude de un sueño mal soñado. Eso es precisamente la realidad. Un sueño malogrado por un simio lincecéfalo, que no ha entendido símbolo alguno, que jamás ha podido hacer propia una idea o acto digno. El indeterminado Homo vulgaris, repito, que ve en el abismo la cumbre, en la deriva un rumbo, y en la muerte la consagración de la inmortalidad. De absurdo en absurdo. Piensas, mientras ¡plaf! Otro cúmulo de reboque explota contra el piso del patio y llueve eternamente. Se ha declarado alerta naranja por lluvias. Y tu soledad te pesa más bajo la lluvia pegajosa e inmunda de una ciudad, ahora desbordada de obscenidad e incertidumbre. Y te has puesto la campera. Ahora la televisión de al lado canta estúpidos singles navideños. Las sierras han cesado. Las voces de la telenovela se enojan, se enredan en sus peroratas inútiles. Esas intriguitas melodramáticas que utilizan para seguir embobando a las mentes, ya bastante enmohecidas, por cierto. Y digo, solo te has puesto una manga de la campera, porque tuviste una súbita conciencia de que salir a algún lado no era pertinente, puesto que ya has comprado en la mañana. Llueve. No tienes dinero. Los bares, en soledad, últimamente te dan pánico. Ni salir, ni quedarse. Qué destino aciago el de la peregrina. ¿Cómo te pareces al exiliado poeta? 2 vidas, una muerte. Ese es tu sueño al fin. Sueña el solitario con el regreso. Sueña con la cuna. Sueña con la madre muerte. ¿Cuántas metáforas son necesarias para apaciguar el pánico de existir? Ahora, la Choli cloquea por el pasillo mientras tecleas. Y sigue lloviendo, aunque ya no llueva en tu patio. Has puesto la bicicleta en el living. Tan desolado se ve con el techo cayendo en capas, los vidrios rotos
y esa felicidad cotidiana, ajena, de juntarse todos, abrazados en la familiaridad de no cuestionar nada, de pertenecer a la gran horda de los vacuos, los mismos que bajo otras circunstancias podrían lincharte. Así como hoy comen pochoclo frente a una telenovela, abrigaditos en su casa. Los mismos que se encogen de hombros cuando los rebeldes cortan las calles y son gaseados o baleados. Siempre, eternamente. Se las burlaron eternamente. Algo habrán hecho. País chicle. Te estiras, te estiras. Nunca te rompes. Ah, bien quisiera yo que un día a todos asolara el mismo dolor, pero sin adormideras que puedan ocultar esta tragedia colectiva de ser esclavos de la propia esclavitud, que se han puesto como disfraz en talla de hombre común. Bien quisiera la peregrina huir, huir. ¿Hacia dónde? ¿Dónde retornar a ese cada vez más lejano país de lontananza? Allende las tierras, los mares y los cielos terrenales, más cerca del sueño. Poeta del peregrinaje eterno, ¿cuándo llegarás a tu sitio? Cuando tus lágrimas puedan escapar de tus ojos, cuando tu corazón se ablande, cuando tus lágrimas cayendo y rodando junto a todas las lágrimas de la tierra encuentren la verdadera luz del mundo. ¿Cuándo avistaré mi pena? ¿Cuándo bailaré adentro de mi pena hasta que estalle de verdad y lejanía? Cuando sobre las ruinas pueda encontrar ese pequeño brote que siempre se revela, relatando la tozudez de vivir, aun entre las secas piedras de este derrumbe. Y te has vuelto a sacar la campera para decir estas palabras, ahora sin patria alguna, flotando en el limbo de la angustia, que significa existir sin territorio alguno. Si finalmente el poeta del silencio tenía razón, es la poesía la única patria eterna. Y si duele tu dolor por lo antiguo, si se niega tu sangre a lo nuevo, tú quedaste como único territorio, poesía, como bálsamo para todas mis heridas. Y vendrá el 20 de diciembre. Tal vez te enroles en la furia de esa marcha común. Tal vez no. Puesto que más que balas, lo que te da miedo, infinito miedo, es no saber en qué columna guarecerte. Es estar a la deriva entre compañeros que aun siéndolo, ya no lo son. Ajena de todo sitio, desconocida, emigrante en tu cuerpo, deshabitada en tu alma. Volver al templo, piensas, allí donde todo puede ser resignificado. Y recordás aquel fin donde Lelia, tu personaje, ha abandonado este bendecido mundo de los vivos para renacer en la poética, sentido final del humano, trascendencia fundacional de lo angélico, en el templo. Final del hombre de la copa de agua. Y así, mientras el miserable cuerpo de aquella enajenada se contorsionaba y daba gritos de terror en el hospicio, Lelia entró por fin al templo de sus sueños. Las hojas, como alas de Pegaso, se abrían ante ella. Una hilera de cirios iluminaba el camino que conducía al altar, que estaba al costado del oratorio. En él se alzaba un gigantesco candelabro de plata, tal y como lo había visto en la posada, solo que ahora le resultaba por completo familiar.
Había sido, no se ve aún por qué motivo, y las letras indescifrables se reflejaban con absoluta nitidez con aquella frase que le había puesto al abrigo en sus momentos más duros, aquella frase del poeta que decía: «Soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura». Y Lelia vio que sus 3 llamas de luz eran como ojos de aquel fuego que abriga sin quemar, de brillo que alumbra con una luz que atraviesa el alma de las cosas. Y he ahí los contempladores, que de tal modo no eran ciegos, sino que miraban con la potestad de aquella frase más allá de la estatura que el mundo le adjudicaba a las cosas y al tiempo de los sucesos aparentes. Y Lelia alzó la mirada hacia el gran ventanal, donde un vitró, el mismo de sus sueños, quedaba dulcemente la luz blanca y los colores del espectro, de los colores posibles y también de los sutiles, aquellos que no podemos nombrar, que son apenas y ni siquiera un matiz, un parpadeo sutil de algún estado que aún no podemos nombrar, porque no han nacido las palabras necesarias para mencionarlos. Detrás del altar estaban ellos reunidos, el antiguo consejo de los ancianos. Ella reconoció a la mujer de la posada. La vio venir como flotando sobre su túnica, casi incorpórea. Vio sus ojos azules que tenían los mapas de su niñez latiendo en el fondo infinito de su pupila. Entonces se echó a llorar. En otro sitio, alguien hundía una aguja fina sobre las venas de la enajenada, inyectándole un veneno letal. La anciana la abrazó y le dijo aquella frase que ya había oído en el eco de sus sueños anteriores. Sí, hija mía, es necesario llorar toda la vida, cuando se ha vivido a la sombra de nuestros deseos más íntimos. Y Lelia lloró, con un quebranto dulce. Lloró como si fluyera de ella nuevamente el agua estancada de un río al que nunca debería haber dejado apresar. El llanto que fluía como el devenir rompía en 1000 pedazos la copa con la fuerza eterna de la corriente. El deseo era mucho más fuerte que toda ambición, que toda conquista. El deseo que nace se constituye y se sosiega, y luego vuelve a restituirse, transformado en otro, y él mismo limpiaba el fango de rituales históricos. Y allí de pie volvían los olvidados, los inocentes, los que heredarían la tierra, porque no habían intentado apresarla jamás. Y cruzaron entre la lumbre de los cirios y los rayos delgados del vitró el hálito de todas las criaturas, las imaginarias y las reales, unidas en una armonía común, la que hermana la memoria con el presente venidero, la añorada y tosca silueta de Ramona, rodeada de figurines y estampitas. Vio a la niña que fue abrazando a su muñequita de trapo mientras hablaba acostada en la huerta, y también a la anciana moribunda que le tendía su mano extenuada. Luego cruzó la imagen de su madre, o era una pequeña princesa en una caja de cristal, y vio los brazos asomando del lago oscuro que le invitaban a sumergirse. Y supo por un momento que así debió ser, que nadie lo había hecho, solo una abismal tristeza que había mancillado su alma y que ahora descansaba en la paz de las aguas a las que ella, y solo ella, había querido volver. Y supo que no había culpa en ello, solo un deseo voluntario de sumergirse para siempre, de escapar de algún antiguo y ancestral dolor que nadie podía juzgar, que nadie habría de conocer más que su madre. También vio
a los que su alma había soñado. Judas en los montes, buscando una respuesta. Jesús acariciado por su antiguo enemigo, que ahora sellaba sus heridas con el suave vaivén de sus palabras en la última noche, después de la tortura. Y el halcón solo, un inocente saco de aire vacío, sin más secretos que sus atormentadoras fantasías. Nada había dentro, solo algo de polvo, alguna pequeña tela de araña. Y entonces, la anciana la invitó a mirar más allá del templo, donde se unen los jardines inexplorados del mundo, y por ellos fluía el agua libre, un río azul intenso, como el cielo. Daba la sensación de elevar el templo hacia los cielos. «Es el devenir», dijo la anciana. Y Lelia creyó ver el rostro sonriente de su hija, que la miraba retozando entre las aguas. «¿Es ella?», preguntó la anciana. Esta sonrió, con un guiño. «Siempre fue ella, siempre». Allí, muy juntas, se dibujaban el contorno de la madre y la hija, con brillos que repiqueteaban en las aguas. Siempre es así. Solo se trata de que todo parta para que todo retorne, concluyó la anciana. Es el misterio que no debe ser conquistado. Los infinitos días por nacer.